Ezequiel, el capítulo 10, y en ese versículo o ese capítulo que nos habla que la gloria de Dios se ha levantado y ha dejado el templo. La gente puede orar, pero no vale la pena la oración. Así que en esta porción de la palabra del Señor, el profeta Jeremías predicaba, pero nadie estaba escuchando, nadie estaba respondiendo. Predicaba el arrepentimiento también, como lo sabía predicar, pero nadie escuchaba, o más bien nadie respondía. El pueblo no escuchó y ellos estaban ocupados en los rituales de su corazón y estaban prácticamente fuera de Dios. ¿Qué es lo que hace Jeremías? Uno de los profetas muy preciados, muy especiales. En lugar de decirle como el Señor le dijo, no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar, él, de alguna manera, con esa pasión, y ora por el pueblo. Pero el pueblo prácticamente vive en pecado. Y le voy a decir, por eso quería conectar este mensaje con el capítulo 10 del profeta Ezequiel, en esa parte cuando la gloria de Dios sale del templo. Aquí tenemos el problema, aquí tenemos la raíz del problema, y es que el pueblo, adentro del santuario tan glorioso, tan especial, habían hecho no solamente unos altares extras a los dioses extranjeros, habían blasfemado hasta sacrificar a sus hijos. Esta mañana quiero que miren claramente en esta porción cómo Judá es atraído por los dioses ajenos, provocando así la ira de Dios. ¿Qué es lo que nos atrae para adorar otros dioses que no son dioses, que no tienen ningún poder? Debe ser el interés propio o alguna cosa especial. Entonces aquí en esta mañana vamos a tocar este tema. Judá adora a dioses extranjeros. De esta manera incentiva la ira de Dios. Entonces aquí yo pienso primero, ¿por qué es atraído el pueblo? Para adorar a otros dioses. La iglesia unida, sirviendo al Señor, logra esa bendición divina y esa protección y esa suministración de Dios. Pero necesitamos de veras de corazón, porque a veces lo hacemos en parte de afuera, pero adentro de nuestro corazón de veras estamos alejados de Dios. Así que yo quiero que miren 3 hilos de pensamiento en esta porción, y comenzando con ese verso 16 hasta el 20. La primera parte en esta sección, y ojalá que tuviéramos tiempo para volar a otro de los profetas, el capítulo 5 del profeta Isaías, que está un poquito atrás. En ese capítulo 5 y ese verso 20, ese capítulo 5 del profeta Isaías, y entonces llegando a ese capítulo 5, verso 20, dice la palabra de Dios, y una expresión de una exclamación: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Y nos dice aquí que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, mirando esta parte, mirando ese verso 16 al 20 del profeta Jeremías, capítulo 7, dice el verso 16, en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Suena muy difícil este versículo.
El verso 17. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derramar libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Me ofenden a mí? Declara el Señor. No es así. Mismo que se ofenden para su propia vergüenza. El verso 20. Por tanto, así dice el Señor Yahweh, Señor Jehová de los ejércitos. He aquí, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Si ustedes pueden mirar a nivel global, en este año pasado, y este que estamos comenzando, nos hablan de catástrofes, de quemazones, la tierra está demasiado árida, va a haber quemazones, los glaciales, ya no hay hielo, los aires acondicionados corren, hasta no funcionan. Estamos llegando a casos muy extremos. Así que aquí yo quiero que miren en esta primera parte. La intercesión prohibida por Judá. Dios le dice al profeta Jeremías claramente, no ores por Judá, no ores por Israel. Ante la adoración de dioses extraños, Dios bloquea el acceso a su presencia. Pero qué interesante en el libro del profeta, o más bien en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14 y 16, ¿verdad? Llegados confiadamente a tronos de la gracia, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios tiene misericordia. Pero ¿por qué nosotros no respondemos positivamente? Así que en esta primera parte, la intercesión prohibida por Judá ante la adoración de dioses extraños que hacen que Dios bloquee prácticamente, bloquee el acceso a Él. Tenemos tres cosas aquí. La primera cosa se encuentra en el verso 16. Jehová pide al profeta abstenerse de intercesión por Judá. ¿Por qué le pide al profeta? Cuando un siervo, un vocero, un profeta, en este caso el profeta representa a Dios delante de su pueblo. El sacerdote hace lo contrario, presenta al pueblo delante de Dios. ¿Por qué bloquea? ¿Y por qué le dice, no ores? Porque simplemente el profeta fue llamado, como dice el capítulo 1 del profeta Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí. Y no quiere dejarlo en ridículo, quiere apoyarlo. Por eso le aconseja, no ores. No merece, porque adentro del templo tienen altares a los dioses extranjeros. ¿Pero qué aplicación tiene para nosotros? Viviendo en el siglo XXI, en uno de los años más difíciles económicamente, porque estamos tan metidos en el trabajo, metidos en lo material, que no tenemos tiempo para Dios. Pensamos que hacemos bien presentándonos delante de Dios una vez. Y es mucho lo que hemos hecho. Pero yo quiero que ustedes miren que todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo es de Dios. La vida es de Dios. Y no hablamos de la palabra bios, que es
como decimos, la vida de los animales, la vida de los vegetales, la vida de los humanos. Pero estamos hablando de la vida que sigue por los siglos de los siglos, para siempre jamás. La palabra Zoe es la vida eterna que no se termina. Entonces yo quiero que ustedes miren, en esta primera parte, Jehová pide al profeta abstenerse de interceder por Judá. Entonces hay que pensarlo bien. ¿He sido fiel a Dios? ¿He respondido fielmente? ¿O solamente cuando quizá para que no digan, para que sepa Dios que siempre estaré allí alguna vez? Pero hermanos, lo necesitamos todo el tiempo. A Dios. Respiramos la vida de Él. Todo. Es más, la palabra aliento es el respiro de vida. Así que aquí tenemos en ese verso 16 la primera cosa. No ruegues. La segunda cosa es la razón por que pide no ruegues, porque hay hipocresía en el pueblo. Hermano, cuando usted y yo oímos, tiene necesidad de operación y puede ser riesgosa, pudiera perder la vida. Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Entonces, nos acordamos que estamos un poquito en peligro. Pero hermanos, ¿por qué no lo hacemos siempre? Entonces aquí en esta segunda parte hay hipocresía. Y vamos a examinarnos nosotros. ¿Somos honestos con Dios? ¿De veras oramos? ¿De veras buscamos a Dios? ¿De veras lo seguimos? ¿O solamente por tradición? Yo serví a la iglesia católica por tradición. Yo serví a la iglesia evangélica por tradición. Se termina pronto. Cuando estuve cerca de la muerte, me di cuenta que estaba en peligro. Si me hubiera muerto, estuviera en el infierno y después vaciado al lago de fuego. Es muy importante recordar esto. La otra cosa que miramos aquí, en este verso 17 y 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derramar libaciones a los dioses para ofenderme. A veces decimos, muchas veces nos ha pasado de orar por una persona y Dios se la llevó y dijo, Dios me ha ofendido, Dios se llevó a mi hijo, Dios se llevó a mi hija, por lo tanto no lo voy a servir. Y usted está tratando con el dador de la vida, que la vida es mejor allá que aquí. ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos de esta manera? Somos egoístas, somos hipócritas. Y aquí, en esta tercera parte, en ese verso 19 y 20, el pueblo provoca al Señor con sus rituales, ofreciendo a dioses ajenos lo que debía ser a Dios con todo su corazón. Usted y yo podemos hacer algo interesante para el Señor un día, pero el resto de los días podemos vivir para mí, para nosotros. ¿De qué me sirve esto? Entonces aquí, en ese verso 19, y ese verso 20, en el verso 19, me ofenden a mí. Hermano, ¿usted siente alguna vez que ha ofendido a Dios? Declara el Señor. ¿No es así mismo que se ofenden? No me ofenden a mí. Se ofenden a ustedes mismos. El verso 20, por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí mi ira y mi furor
serán derramados sobre este lugar, donde ustedes quizá caen de rodillas, pero por ser hipócritas y me ofenden, no las oigo. Entonces la gloria va a irse de aquí. Entonces, si miramos aquí en esta verso 20, por tanto, así dice el Señor, he aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Hermanos, cuando miramos en este año pasado en California, imagínense uno de los estados más ricos de esta nación, donde entran millones, billones y billones de dólares, y ahora desolado con tanta, gracias a Dios que Dios ha sido misericordioso y mandó la lluvia. ¡Qué bendición! Pero hermanos, arriba está el que hace todo posible. Y nosotros miramos alrededor y horizontalmente, pero no miramos verticalmente. Tenemos que pensar diferente. Entonces aquí, en esta primera parte, esa es la razón por que Dios le pide al profeta, no pidas por este pueblo. La segunda cosa, no solamente tenemos la intercesión prohibida por Judá ante la adoración de dioses ajenos, extraños, y Dios bloqueando la bendición hacia Judá y Israel, sino también al pueblo obediente a la palabra divina, supera los sacrificios. A mí me gusta traer algo muy especial para Dios, pero ¿cómo viven durante la semana? Eso es lo que le rinde a Dios. ¿Cómo vivimos todos los días? Es muy importante. Así que aquí el pueblo obediente a la palabra divina supera los sacrificios ofrecidos a Dios. En ese verso 21 a 27 de esta sección de la palabra, mire lo que dice el verso 21. Así dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que es Yahweh, el Dios de Israel, añadid a vuestros holocaustos, a vuestros sacrificios, y comed, ¿verdad? Comed la carne, porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené, ¿verdad? En cuanto a los holocaustos y a los sacrificios, el día en que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todos mis caminos, y yo os envié para que vaya bien. Mas ellos no escucharon, ni inclinaron sus oídos, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás. Todo el tiempo regresamos a lo que nos pasó el año pasado, el fracaso, la pérdida del pasado. Dios odia esto, quiere adelante, porque Él tiene el control del pasado, del presente y del futuro. Entonces nos dice aquí, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, hasta hoy os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio, su corazón, e hicieron peor que sus padres. Y entonces les dirás, pues,
todas estas palabras, mas no escucharon, y los llamarás y no te responderán. Entonces esta porción nos habla muy claro. Y solo aquí tenemos también 3 cosas. Pero en esta parte principal del 21 al 27, el pueblo obediente a la palabra divina, a la palabra de Dios, supera los sacrificios. Si usted hace algo grande para el Señor, obedecer cada día la palabra vale más que los sacrificios. De nada nos sirve. Yo siempre les he contado de mi padre, sacrificio de cargar la Virgen de Cuernavaca, Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe. Miré gente en la Basílica, cuando era católico, sangrando, poniéndose algo para torturarse. ¿Qué vale esto? Lo que vale es la condición de su corazón y obediencia a la palabra de Dios. Miramos aquí estas 3 cosas. La primera cosa se encuentra en los versos 21 y 22. Las instrucciones falsas seguidas por la nueva generación, la nueva descendencia. Dios había enseñado en Egipto, y cuando el pueblo acató en ese día tan especial de la Pascua, en ese capítulo 14, en ese capítulo 12 más bien del libro de Éxodo, pero en ese capítulo 14, cuando atravesaron el Mar Rojo, ¡qué bendición! Pero, qué interesante, notamos las instrucciones, porque los padres no vivieron la enseñanza para sus hijos. Los hijos son visuales, están mirando las acciones, los gestos, las expresiones del cuerpo, todo. Y nosotros estamos pensando en las palabras solamente. Pero vivir la palabra es muy importante. Así que aquí miramos en esta primera parte las instrucciones falsas seguidas por la nueva descendencia. Los padres no vivieron lo que debieron de haber vivido delante de esa generación nueva. Así que ahí, en ese verso 21 y 22, dice, porque yo no hablé a vuestros padres, ni ordené, ¿verdad? Nada. En cuanto a los holocaustos, están haciendo cosas que no deben hacer. Entonces dice, en ese verso 22, holocaustos y sacrificios, el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Dios no les dio estas cosas. Están haciendo algo no para Dios, para la reina del cielo, como decimos la idolatría de los países por donde pasaron. Nosotros decimos, yo no adoro las imágenes, yo no hago esto. Pero ¿hace usted lo que obedece? ¿Usted lo que dice la palabra? ¿Vive la palabra? ¿O está viviendo lo que usted quiere vivir? Y es diferente. Las acciones, pero en contenido es lo mismo. Así que aquí tenemos en esta segunda parte, mirando aquí el mensaje clarificado para sus padres, para que los siguieran y sus hijos también los siguieran y sus padres también. En ese verso 23 y hasta el 26. Es interesante, yo sé que a veces leímos los versículos 2 veces, a veces, pero la razón por que lo hago es para hacer claro, que sea claro el mensaje. Sino que esto es lo que les mandé en ese verso 23 de capítulo 7 del profeta Jeremías. Les mandé diciendo, escuchen mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo el camino, por todo el camino que yo les envié, para que vaya
les vaya bien. Mas ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás. Una cosa que nos hace claro, yo lo hice y lo entiendo ahora muy bien, y va para atrás. Cuando me pasó esto, cuando esto, y aquí quedé estancado, no me he movido para adelante. Y entendí lo que Dios quería decir aquí. Así debe de ir adelante, y no hacia adelante. Pero es el mensaje, hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, hasta hoy os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron su servicio o en su duro corazón. Hicieron peor que sus padres. Así que les dirás todas estas palabras en esta parte. Las palabras que no escucharon. Y los llamarás y no te responderán. Es claro en esta parte. Entonces aquí, en esta última sección de esta segunda parte, la invalidez de la oración intercesoria. Muchas veces quisiéramos que alguien orara. Una de mis alumnas en el Seminario Bíblico Río Grande le pasó algo. Es una maestra y es encargada de la biblioteca en el Seminario Río Grande, pero mandó un mensaje a todos diciendo, pues le pasó algo a mi mamá, la atropellaron. Y me acordé de lo que había pasado con mi papá y en ese mismo día falleció. Pero luego mandó otro mensaje. Gracias a Dios que estaban los paramédicos, la llevaron rápido al hospital y la curaron y solo un brazo se dañó, pero fue arrastrada por un carro. Adiós. Pero ¿cómo es Dios? Es interesante cuando Él mira de veras nuestro corazón, sabe que tenemos intención de servirle, de amarle. Él puede, aunque se mire imposible para nosotros, hacer las cosas que sean agradables y intervenir y hacer lo mejor para nosotros. Pero es necesario tener esa confianza. Pero la invalidez de la oración, pidió a todos orar, y la oración de alguna manera, en la gracia de Dios, no todos cuando oramos va a ser de nuestra manera, pero fue en ese sentido la manera que Dios quería que fuera. Así que en esta última parte, en el verso 28 al 31, no solamente tenemos esa primera parte, como decimos, la intercesión prohibida por Judá ante la adoración a los dioses ajenos, pero también la manera que oramos en esta segunda parte, que la persona, por ejemplo, está pidiendo, ¿verdad?, que el pueblo obediente a la palabra consiga lo que parece difícil. Y aunque no traiga sacrificios o holocaustos, ser obediente a la palabra es como supera cualquier sacrificio que usted haga por Dios. Así que en esta última parte, la desobediencia maliciosa de Judá al Señor introduce ese juicio desolador. Y he leído mucho la destrucción de Jerusalén en el año, realmente mucho antes, pero el 586, antes de la era cristiana, más de 2 milenios y medio. Pero mire cómo Dios hace aquí. La desobediencia maliciosa de Judá al Señor introduce ese juicio desolador.
Y aquí en ese verso 28 al 31 tenemos este mensaje, especialmente al 29, pero voy a leer hasta el 31 porque nos completa la sección en esta parte. Así que cuando llega uno al verso 28, dice, entonces le dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios. Imagínense que hablaba por familias. Esta es la familia, esta es la persona. Y que dijera que no escuchó al Señor. Oh, qué tan difícil es. O qué tan difícil fuera. Esta es la nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó corrección. Dios usa catástrofes, Dios usa enfermedades, Dios usa cualquier cosa que nos pasa en la vida para acercarnos a Él. Esa es corrección. Cuando nuestros hijos hacen algo mal, no queremos hacer nada y luego son rebeldes y lamentamos lo que les pasa después y lo que nos pasa después. Pero aquí, en esta parte, esta nación no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó corrección, y ha perecido la verdad, y ha sido cortada de su boca. Entonces, córtate el cabello. Es una cosa que uno tiene que hacer como vocero de Dios. En este caso, era el profeta, representaba a Dios delante del pueblo. Córtate el cabello y tíralo, y entona una endecha en las alturas desoladas. Porque el Señor ha desechado y abandonado la generación, objeto de su furor. Porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor, y han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada casa por mi nombre, profanándola. Y en ese verso 31, y han edificado altares altos de Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad?, en el fuego, el cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. Imagínense en el gran templo. Primero fue erigido por Salomón en el año 960, antes de la era cristiana. Han pasado casi 3 milenios. Y luego reconstruido en el tiempo de Esdras, Nehemías, vuelto a destruir en la guerra de los macabeos, unos 100 y tantos años antes de Cristo. Y reconstruido nuevamente en el tiempo de Herodes el Grande y destruido en el año 70 de la era cristiana por Tito, el general romano. Bellísimo templo, nomás mira la ruina. Si usted va a Jerusalén, el muro de los lamentos. Porque adentro del templo habían construido altares a Tofet, Moloch y otros dioses. Terrible pensar. Pero lo más abominable es sacrificar a sus hijos y a sus hijas. Sacrificio. Adentro del templo sagrado. Así que aquí la desobediencia maliciosa de Judá al Señor introduce el juicio desolador. No queda nada. Piedra sobre piedra. Aquí miramos en la primera parte 3 cosas también. La primera parte, la acción rebelde maliciosa conduce al abandono divino y lo echa en las manos del enemigo, feroz, atroz, sanguinario, para que los destruyan. ¿Por qué? Porque el pueblo no respondió. Cuando debía de acatar la palabra, no lo hizo.
Y luego tenemos en ese verso 29-30 el lamento humillante del profeta para llamar la atención de Judá. Imagínense un profeta bien rapado y todo, el siervo del Señor, que el pueblo era un honor, ese profeta. Es una vergüenza. Y él, por supuesto, lleva la vergüenza. Eso es porque no hay respuesta del pueblo. El pueblo no responde. El pueblo no quiere cambiar su modo de vida, su estilo de vida. Quiere seguir en lo que ha hecho. Así que al cerrar aquí en esta tercera cosa, el pecado, los actos abominables, prohibidos en la ley de Moisés, por eso lleva a la destrucción de Jerusalén y del templo especialmente. Porque adentro sacrificaron a sus hijos y a sus hijas y pusieron altares a los dioses extranjeros adentro del templo de Jehová. Por eso, hermanos, ustedes digan, nosotros tenemos aquí un templo, nunca hemos hecho algo mal. Usted tiene un templo, el Señor habita en su corazón todos los días. Si usted ha venido a Cristo, el Espíritu Santo vive adentro. Y si usted ha deshonrado ese templo, algún día va a destruir a tal persona. Tenemos que recordar de ser fieles en esta parte. Y por eso, en ese verso 31 que yo quisiera otra vez que lo leyéramos, y han edificado los lugares altos de Tofet. Cuando usted estudia la profecía, especialmente la de Apocalipsis, la del profeta Ezequiel y la del profeta Daniel, nota claramente el valle de Hinón, donde va a ser la gran batalla de todas las naciones, viniendo del oriente, viniendo del occidente, viniendo del norte, viniendo del sur, todos los ejércitos. Se llaman el valle de Hinón, de la matanza. Y así lo dice aquí, realmente. Han edificado altares altos a Tofet y está en el valle de Ben Hinón. Quemaron los hijos y las hijas, ¿verdad?, en el fuego, el cual yo mandé. Ni pasó por mi mente que esto sucediera. Y como dice el verso 32, por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, en el futuro, y ya viene muy, muy pronto, cuando no se dirá más de Tofet, ni valle de Ben Hinón, sino que el valle de la matanza. Porque enterrarán, o más bien enterrarán en Tofet, y no habrá otro lugar. ¡Qué tremendo! Los cadáveres, dice el verso 33, los cadáveres de este pueblo servirán como comida de las aves del cielo, para las bestias de la tierra, sin que nadie, ¿verdad?, las espante. Va a tener comida por días para las aves. A cerrar aquí, yo quiero que ustedes miren, la gente profanó el templo. Y muchas veces nosotros profanamos nuestro templo. ¿Dónde vive el Espíritu de Dios? La presencia de Dios. Poner los ídolos en Él. O sea, adentro de nuestro corazón hay otras cosas que son más importantes que Dios en nuestro corazón. Y uno hace tiempo para eso. Mire, aquí dice claramente, entonces, sus propios hijos, como sacrificios a Tofet, prohibidos en la ley de Moisés, les condujo a la destrucción por el enemigo cruel, usando Dios como instrumento para castigar a este pueblo de Judá e Israel. Y Dios puede usar cualquier otra cosa para de alguna manera glorificarse en nuestra propia vida. Si nos
permite destrucción por haber destruido su templo sagrado, que es donde vive Dios mismo en nuestra vida. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios es nuestro Padre. Tú eres Dios todopoderoso. No somos basura. Como decía Pablo, somos estiércol, no valemos nada. Pero por tu gracia somos algo. En este momento, Señor, tu palabra es tan clara. Si hubiera alguna persona que no te ha recibido todavía, o que te ha recibido y ha negligido ese templo, donde vives tú en su vida, en su corazón, que le hables, le llames, para de alguna manera, no solamente acercarlo, sino salvarlo completamente, salvar a esa persona. Pero si ya salva, arrepentirse en contrición de corazón para hacer diferente de lo que se ha hecho. Oh Señor, ten misericordia. Los días son malos y son